Hola Paz, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, perfecto. Qué gusto verte. Un gusto también. Sí, tremendo, qué bueno. Al fin coincidimos, quisimos ponernos de acuerdo para poder hablar antes, pero no lo conseguimos. Pero bueno, aquí estamos. Sí, Sí, quizás nos conocemos hace tantos años, somos de escuela, de la misma escuela, y quizás nuestra conexión anterior hace que todo esto salga bien fluido. exacto. Que no haya sido tan necesario en realidad. Sí, Sí. sí. Mi Gracias vida es Paz un por... poco Sí. loca, así que Sí, lo sé. Por eso te agradezco mucho haber aceptado mi invitación, que estés aquí, que nos cuentes de tu trabajo, súper interesante. Bueno, yo primero te quiero presentar para quienes no te conocen un poquito y después partimos ya con las preguntas, ¿te parece? me parece. Súper. La Paz es psicóloga, coach y especialista en procesos de transformación para el alto rendimiento basado en la persona. Es magíster en psicología de la actividad física y del deporte. Está certificada en mindfulness, en compasión, en yoga, meditación, entre muchas otras certificaciones. El año 2007, La Paz funda Mindsport Consultores, donde diseña y lidera programas de entrenamiento mental que fomentan el desarrollo del rendimiento humano. La Paz ha trabajado en equipos deportivos y con deportistas de elite, tanto en Chile como en el extranjero, también con trabajadores en altos cargos directivos en empresas de otras industrias. Desde el 2015, La Paz colabora con la Clínica Alemana de Santiago de Chile en su unidad de medicina del deporte. La Paz además ha sido docente, relatora en charlas y cursos en distintas temáticas relacionadas con alimentación consciente, con ejercicio y salud mental, con gestión emocional y con aprendizaje transformacional. Puedo contar mucho más de ti, Paz, pero eso es como para partir. Y yo quisiera, bueno, conocer hoy día en qué estás, cuál es tu trabajo actual y si nos pudieras contar parte de lo que has hecho en tu trayectoria profesional y que te ha ayudado a estar donde estás hoy día. Ujú. Sí, me tengo que remontar a lo más presente. Estoy en México, estoy en León, en Guanajuato en estos momentos. Está en mi casa este año. Yo suelo ser bien aventurera y digo que el mundo es mi lugar de donde jugar, soy ciudadana del mundo, así que este año me ha tocado México, así lo he elegido más que me ha tocado. Tengo varios trabajos, eso sí, este no es el único en el que estoy porque mi consultora Mindsport sigue funcionando, aunque yo esté a distancia y los cuarteles generales de Mindsport están en Chile. Desde ahí hacemos distintas asesorías y algunas de las que yo soy la cara visible. Ujú. Eh, Además tengo a mis deportistas regalones de toda la vida, que también como les dedico sus horas. Y sigo a distancia a través de telemedicina y todos los recursos digitales que tenemos con la clínica alemana, que ya desde el 2019 nos instalamos en el edificio de Alemana Sport y hemos estado creciendo un montón. De hecho, estamos en un programa ahora con psiquiatría sobre salud mental en deportistas que me tiene así, pero alucinando. Y también te puedo Wow. contar un poquito de eso. Entonces, yo ando por el mundo haciendo asesorías que tienen que ver con Mindsport, en esta ocasión trabajando con el grupo Pachuca en su club León y de forma remota con mis clubes y deportistas por el mundo y también con la clínica alemana. Eso es un poco como me distribuyo actualmente. ¿En qué consiste el trabajo con el Club León, por ejemplo, específicamente hoy día? Sí, y es bien compartida la labor con la que he hecho en los otros clubes en los que he participado. Obviamente los contextos son muy importantes, Ujú. entonces cuando me toca Europa hay una cosa cultural, de relaciones, que es muy distinta a Sudamérica o incluso pensando en México, más hacia el norte, Latinoamérica. Siempre el contexto es importante, pero la labor, si tuviera que resumirlo, mi responsabilidad es el desarrollo de habilidades mentales para el bienestar y rendimiento humano, que es por lo menos el apellido que yo ocupo para mi forma de intervenir. Eh, los deportistas en general se entrenan técnico y tácticamente, que es lo más conocido del deporte. Físicamente, uno no tiene que ser deportista para poder hacer ejercicio o actividad física,
pero más como parte de las ciencias emergentes. Dentro de las ciencias del deporte está la psicología del deporte, donde nos encargamos del entrenamiento mental. El deporte es una cultura que está bastante dañada, desde mi perspectiva, obviamente, en términos que es como sobreexigente, sobreglorificamos esos esfuerzos que hay que darlo todo. En inglés tenemos el no pain, no gain, si no duele no hay ganancia y cosas por el estilo. Entonces yo soy muy enfática en decir es desarrollo de habilidades mentales, sin embargo es para el bienestar y para el rendimiento humano. No rendimos si no estamos bien, entonces partimos por ahí. Y esas habilidades mentales, Paz, ¿nos puedes contar cuáles serían o tal vez las más importantes? Son montones, siento que son las que nos hacen más humanos y por eso creo que me encanta. Está todo el mundo emocional, entonces poder aprender a gestionar las emociones que una industria altamente emocional tiene. La industria del deporte no es predecible. Yo no sé quién va a ganar este fin de semana, no sé quién va a salir campeón al final de año, y como hay tanta incertidumbre y no predecibilidad, están las emociones ahí siempre como a flor de piel de alguna forma, y en la misma exigencia en empujar los límites de tu cuerpo desde lo físico. También muchas veces un partido es una montaña rusa, entonces cometo un error y me frustro, siento que voy a hacer una jugada que favorece al equipo y me pongo optimista, lo hago muy bien y celebro, estoy en felicidad, en amor, en compañerismo con otros, entonces después vuelvo a quizás no tener una decisión tan acertada. Entonces al final, si tuviera que mencionar alguna, el autoconocerse es una variable psicológica importante, la gestión de las emociones en general, ahí mencionaba algunas, pero está todo el universo de emociones. La toma de decisiones, que a veces pasa a ser un poco más cognitivo, autoconfianza, determinación, motivación. Eh, Pienso en algunas que quizás son como transversales para todas las profesiones, no solamente para los deportistas, pero algunas más como memoria, atención y esas por el estilo. Pero te diría que harto de las variables psicológicas están incluso en eso que no se ve. Y cuando digo no se ve, hago la analogía un poco del iceberg. Hay cosas que son más evidentes y que podemos entrenar para el fin de semana, pero en la introducción que tú hacías de mí, mi foco es en términos de aprendizaje transformacional. No solamente hacemos cosas que impactan el rendimiento, sino que nos transformamos, cambiamos en quienes somos para poder hacer cosas que de forma sostenible y sana nos pueden mantener en un buen estado de salud y en alto rendimiento. Wow, el impacto es enorme. Uh-huh. Es un trabajo duro, no digo a mí, que sí también predico en el sentido como lo guío para otros, pero porque también he tenido la osadía de hacerlo conmigo. Pero hacer aprendizaje transformacional es mirar la sombra, es ir a esas profundidades de lo que no queremos aceptar de uno mismo, es ser amables y amorosos con aquello que no nos gusta y aceptarlo y desde ahí transformarlo. Esto, no me gusta, lo desecho, es como lo tomo, como lo abrazo, como lo sostengo para atravesarlo y que eso mismo me muestre lo más real que hay en mí y que posiblemente eso que no me gusta es mucho más limitado y más condicionado, no es quien verdaderamente soy, sino que lo aprendí. Pero siempre tenemos opción, y sobre todo a medida que vamos siendo más adultos, de echarnos una miradita y autoobservarnos y elegir. ¿Vamos a seguir repitiendo narrativas heredadas o vamos a decidir y elegirnos y ser quien verdaderamente somos? Y eso tiene un potencial ilimitado gigante que en el deporte es tan evidente y fácil de ver en el fondo, pero es aplicable para todas las personas. Oye, Paz, y en esto se me ocurre algo que no había pensado entre mis preguntas, pero me imagino que de pronto te encuentras con resistencias a mirar estos temas, como, bueno, yo vine a jugar fútbol, ¿verdad? O vine a... Sí, de hecho hoy día hablaba con uno de los jugadores acá, porque siempre los hay, o sea, yo generalmente tengo planteles entre 27 y 32 jugadores cuando ya me implico en algún equipo, y que justo hayan 30 jugadores que estén súper felices y súper dispuestos a hacer una pausa, a mirarse internamente y querer tomar eso que no nos gusta tanto, la verdad es que la probabilidad que ocurra es bajísima. Entonces, sí, parte de la forma de trabajar es no forzado, sería también muy contradictorio a la propuesta de amabilidad, conocer y respetar los ritmos de cada uno también,
Yo sí promuevo bastante el estar, como al final igual un equipo es un sistema, para mí es muy importante que no quede nadie excluido. Entonces, estar es a veces ser muy respetuoso desde la observación y no necesariamente participar activamente, o si un día quiero sí y otro día no, pero estando igual es una forma de estar presente. Entonces, eso sí lo fomento, pero no lo forzamos. Hay algunas resistencias que son mucho más evidentes y con esas obviamente también soy mucho más cuidadosa porque por algo están esas resistencias, no es que alguien sea simplemente pesadito o, mira que llegó hoy día que durmió mal, no, algo pasa. Y cuando algo pasa también a veces ser testigo de aquello que le pasa a un otro sin intervenir y respetando ese espacio que necesitan también puede ser altamente transformador. De todas maneras. Oye, Paz, y el trabajo que tú haces, tu rol es el trabajo en uno a uno con los jugadores, o también en equipo, en competencias de trabajo en equipo, qué sé yo, también tienes que ver eso como Están las dos. parte de tu rol. Sí. Ok. Ujú. Lo más típico es el uno a uno, de ahí desde distintas técnicas, a lo mejor algunos un poco más desde una mirada del coaching, que es más desde objetivos, quizás es más desde eso que se ve sobre el agua, como lo más Ujú. evidente, y ya el aprendizaje transformacional más lo profundo, pero también la comunidad, el grupo, la vida que ocurre en el grupo tiene un poder impresionante. Entonces tenemos instancias de equipo, en cada equipo es diferente, ¿eh? Hay algunos que se trabajan mucho más de equipo porque sus características o sus necesidades del momento implican que uno tenga que estar más desde el todo, Ujú. y en otras ocasiones se trabaja en subgrupos o muy ocasional cuando se aborda una temática en particular con todo el grupo. Y quizás a mí lo que sí me pasa bastante más seguido en términos del grupo completo, parte de mis prácticas, yo promuevo también como intervenciones mente-cuerpo, no son separadas, que haya una conexión entre la mente y el cuerpo, es mente-cuerpo simplemente. Ujú. Ujú. Entonces muchas de mis intervenciones también son desde la corporalidad y soy instructora de yoga, como tú comentabas, entonces muchas veces sí tengo al grupo en prácticas corporales, bottom-up, que impactan de abajo hacia arriba, o como el cuerpo, ayudándole a entender al cerebro que podemos estar a veces incómodos, que podemos sostener dolor también y que eso está bien. Nos muestra también nuestra alta capacidad desde el cuerpo de estar en eso que puede ser un poco más difícil a veces, Ujú. pero también a respetar los propios ritmos. No todos tenemos la misma flexibilidad, no todos los días son iguales para cada uno. Entonces vamos aprendiendo a escuchar y dialogar con el cuerpo a su vez. Entonces, hay individual, hay grupal, depende de las necesidades de cada grupo, pero diría lo que más se repite cuando es grupal tiene que ver con corporalidad. Mira, qué importante poder trabajar, o sea, porque por una parte está todo el entrenamiento físico del cuerpo físico, ¿verdad? Pero acá tú haces, como tú dices, no es la conexión mente-cuerpo, sino que eh, es un cuerpo-mente, una mente-cuerpo, como que a veces tendemos a verlo como algo separado, pero no, como importante también, ¿no? Y que incluso en deporte de alto rendimiento, el entrenamiento físico a veces es muy disociado, en el sentido que es la parte más máquina. Es como, Ujú. haz repeticiones, hazlo al límite, hasta que se te fatigue tal musculatura, como hay Ujú. técnicas, hay estrategias. Entonces quizás de esa forma, o como ha ocurrido históricamente en el deporte, es mucho menos amable y sobre exigente, y te diría que en algunos casos de poca conciencia, hasta autodestructivo, porque me acorto la carrera o estoy dispuesto a el todo ahora, pero sin mirar en lo que viene a continuación, que también hay deseos puestos en el mediano y en el largo plazo. Entonces, creo que poder abordar lo psicológico desde el cuerpo nos reeduca en términos de esa conciencia corporal. O sea, podemos Ujú. exigirnos, sí, el cuerpo es una maravilla en lo que es capaz de hacer y creo que nos sorprendemos cada vez más con nuevos descubrimientos. Sin embargo, creo que hay una forma nueva que nos está pidiendo también este cuerpo. No tanto Ujú. máquina y sí mucho más humano, porque ahí Ujú. está lo ilimitado que somos. Las máquinas son bastante más limitadas. Exactamente. Oye, Paz, me imagino, bueno, que hay mucho de la psicología que tú utilizas en todo lo que tú haces. O sea,
¿Cuál dirías tú que es el aporte? O sea, entiendo que hay mucho, pero ¿cuál dirías tú que es el aporte de la psicología al deporte de alto rendimiento? Ujú. Hoy en día yo creo que en la psicología lo que permite es mirar las necesidades reales de las personas que son los deportistas. Ujú, ¿Y a qué me refiero con esto? Como hemos actuado una cultura del deporte sobreexigente, castigadora, hasta ujú, autodestructiva. O sea, como conocemos los típicos casos de gimnastas donde a golpes se aprendía o se recompensaba o castigaba ujú. ciertos rendimientos. Y así hay un montón realmente. Pero hoy en día nuestros deportistas nos están pidiendo, y a gritos incluso, que necesitan algo diferente. Y eso diferente es volver a mirarlos como personas. Y eso no lo van a hacer los aspectos físicos, técnicos, tácticos, eso lo hace la psicología. Independiente que entrenadores, preparadores físicos, analistas y todos los profesionales podemos tener de habilidades psicológicas, Ujú. incluso lo técnico, lo táctico y lo físico ser abordado con una mirada humana. Creo que lo que está abriendo una puerta y promoviendo este espacio de recordémonos que somos personas y que nuestros deportistas también lo son, antes que todo, creo que es el aporte más grande que está haciendo en estos momentos la psicología en el deporte. Súper, es rehumanizar de alguna forma. Uh -huh. Ujú. Sí. No soy los goles que meto, no soy el salario millonario que gano, no soy la citación a la selección, que muchas veces validamos el Ujú. valor de las personas en eso. No, soy Juan, soy Pedro, soy Diego, antes de todos esos logros, acontecimientos que son una consecuencia de aquel valor real de persona. Exacto, exacto. Y qué importante, porque pienso toda la exposición que tienen los jugadores, por ejemplo, y de pronto me imagino que es bien ingrato a veces lo que ocurre con tal vez una generalización que voy a hacer, pero de pronto veo que uno, la hinchada o alguien puede querer mucho a un jugador cuando justamente, como tú dices, mete un gol, pero cuando pierde el gol, chuta. Qué importante recordar que hay una persona que está ahí detrás, con sometido a toda esa presión en ese momento, con un contexto, con una historia. eh, También muchas veces la analogía que hago es como es la vida misma, pero con una lupa. Entonces, esta vitrina gigante en la que están los jugadores en esta industria en México, en este mercado en México, es impresionante, los estadios llenos, no necesariamente es la realidad de Chile, por ejemplo, o en Europa también, pero esa expectativa gigante, eso que es más proyectado desde los hinchas hacia el éxito de un otro mm, como propio, o sea, también cuando pensamos en el sistema del deporte y a lo mejor ya el equipo, el entrenador, el club, la directiva, pero luego los aficionados, los sponsors, los representantes, empezamos a meter un montón de elementos dentro del sistema del deporte y bueno, hay unas dinámicas psicológicas a analizar bien fascinantes, pero una de las cosas que lo caracteriza es esa exposición. Entonces, creo que por eso es tan importante la mirada humana, porque también es el mm, derecho de ser vulnerable, la misma valentía, coraje que decimos en Chile, pero acá en México más como esa valentía, es desde el espacio de vulnerabilidad. Estoy dispuesto ahí a pararme 90 minutos y hacer lo que se hace en una cancha sin ni siquiera saber cuáles van a ser los resultados. ujú, Y voy. Entonces, eh, al final esa lupa nos muestra de forma amplificada nuestras luces, nuestras sombras y pareciera haber como un derecho implícito que porque compré un ticket o porque tengo una red social puedo destruir a alguien, literal, o ujú, sea, hay ujú, unos comentarios de una crueldad impresionante, pero sí también creo que es bien importante discernir y aprender a separar esto es lo mío y esto es lo de un otro. Y esto está siendo ujú, proyectado desde el mundo interno de un otro que no tiene que ver conmigo. Entonces ujú. también parte de nuestras estrategias es ayudarles a entender su estilo de vida y experienciarlo de esa forma única, auténtica, vulnerable, que muchas veces también sí bien puedo apreciar los aplausos, la compañía, la comunidad de una afición, también es importante aprender a poner límites y poder discernir esto es mío y esto no es mío, esto es de un otro. O si no, duele, Ujú. me duele Por muchísimo. supuesto, muchísimo. Uh -huh. Exacto.
Me imagino que uno de los grandes temas es la tolerancia a la frustración, el aceptar errores, no sé cómo, me imagino que es de los grandes temas que trabajas también. Ujú. Y en distintos niveles, porque a veces el fallo en una jugada y que eso va a ocurrir, o sea, no existe Claro. el deporte en su versión no sin fallo, pero muchas veces también como eso es de alguna forma impreso en el sistema nervioso y como un fallo me lleva también a generalizar en soy incorrecto. Y como de vuelta en mis aciertos son mis fallos, vuelvo a poner el poder, el valor personal, cuando no está ahí, de nuevo, o sea, son respuestas, son consecuencias, pero no es quien soy, es donde momentáneamente estoy desempeñando un rol, mostrando o no algunas habilidades, pero mi permanencia en quién soy está mucho más allá de eso. Entonces, tolerar la frustración a veces pareciera como más chiquito como en un error, pero a veces también es en esas expectativas y de vuelta es poder discernir, son las mías, son las de mi familia, son las de esta hinchada, son las del club, son las impuestas por la sociedad en fútbol masculino donde yo tengo que ser exitoso y así actuamos y actuamos narrativas que muchas veces a lo mejor ni las son. O sea, yo tengo el privilegio de trabajar, de verdad, con jugadorazos en el mundo, o sea, como puedo decir, los mejores del mundo. Y a veces está eso, que uno los ve levantando unas copas que todos nos la quisiéramos de alguna forma, en eso que es más aspiracional, y la sesión del lunes es, lo tengo todo y no soy feliz, porque el valor no está puesto en eso. Entonces, de alguna forma, tolerar las frustraciones desde lo más micro, un error, hasta esas creencias o narrativas propias o heredadas que pueden o no definir el valor personal. Importante, Paz. Y pienso en el trabajo que haces particularmente hoy día en este club, porque sé que también has estado en otros clubes, en Chile particularmente, pero cuando tú trabajas para un club, no con personas individuales, ¿existe un programa? Se me ocurre preguntarte, perdón, ahora como a propósito de la conversación, como vamos a ver hoy día este tema, porque me parece que son varios temas que súper importantes de trabajar en cada uno. Me imagino que en algunos, en el trabajo uno a uno, eh, puedes ir profundizando más, pero es un abanico de herramientas que son las que tú tienes que ir trabajando. ¿Existe entonces como un programa establecido? Esta semana vamos a ver esto, así. Sí, pero no es un programa rígido o Ujú. único, Ok. por lo menos desde mi forma de trabajar, los primeros momentos que estoy, siempre me los planteo de vínculo terapéutico, uno, Ujú. y dos, de levantar necesidades. Entonces no es como, ah, ya mira, tenemos que durante el mes de marzo trabajar esto, durante abril esto, durante mayo esto. No, es siempre sobre la realidad emergente, sobre lo que es una necesidad en este grupo de personas. Entonces, para poder tener una estructura, obviamente, para poder dialogar con las otras disciplinas también, hay un programa con su planificación acorde, pero el valor creo que está en esa posibilidad de tomar lo que tengo ahí enfrente, de lo que está ocurriendo ese día. Entonces, a lo mejor yo puedo tener muy bonito, preparado, planificado y tener una idea de lo que me gustaría a mí hacer, pero muchas veces eso no es lo que necesita ese día una persona, el grupo, el momento. Entonces, sí hay una directriz, Ujú. están las intenciones y esos objetivos que en algún momento se cumplen igual, pero sobre todo está la realidad emergente, que es la que muestra el ritmo, que es la que muestra la necesidad, que es la que muestra lo que necesita de mí hoy día esta persona o este grupo de personas. Perfecto. Y todos son distintos los programas, eso que tú decías, yo he trabajado en distintos clubes de fútbol y puedo mirar el del año pasado en X club o el de hace 10 años en otro y es como, oh, qué loco, como Mira, muy, muy distinto. y como tú dices, también es contextual, pues va dependiendo también el lugar del mundo donde ese equipo esté jugando también. Mm. Sí, tiene mucho de contexto. A veces Ujú. también creo que las intervenciones muchas veces deben estar enfocadas en nuestras organizaciones, en los clubes, en las administraciones, en las directivas, Mm. porque no es, o sea, como es arriba es abajo, literal. Entonces, eh, a veces quizás nos ahorraríamos algunas cosas de esos impactos que terminan siendo visibles en 90 minutos en un partido, pero que al final hablan de toda una organización, de Mm. todo un funcionamiento sistémico. Entonces, sí,
la cultura es parte de ese sistema de país o de organización. Eh, Creo que también la forma en cómo miramos la salud mental y la psicología, que en Sudamérica tiene mucho todavía, así como de que yo no soy loco. Eh, a diferencia de Europa, que es como donde está el psicólogo. Como yo, o sea, yo me entreno mentalmente porque yo soy de alto rendimiento, es como una narrativa que es mucho más propia. Es obvio que uno va al psicólogo y que se entrena mentalmente si eres de alto rendimiento. Muchos de los deportistas, y no solamente fútbol, en Europa declaran como la mentalidad es un 70%, un 80%. Sin mi fortaleza mental yo no podría desplegar físico, técnico, táctico. Entonces, creo que más, sigue siendo Occidente, pero más hacia Oriente, mirado desde acá, hay una validación y una visión, diría, mucho más natural de ir al psicólogo, a diferencia quizás de Latinoamérica, que todavía ocurren quizás esas miradas así como, "Pues no estoy loco", yo sí. Y aunque lo estuviera, bienvenida a tu locura, aquí haremos lo mejor que podamos con ella para que estés bien y puedas rendir bien. Claro, qué tremendo. Bueno, es como un poco el paso de la psicología en las distintas áreas, como ha sido difícil entrar, pero me parece que ya, aun cuando entiendo que en Chile no existe la especialización de psicología del deporte, ha ido entrando cada vez con más fuerza em, al área en la que tú trabajas. Sí. Mm, Yo, o sea, toda mi especialización y mis posgrados los he hecho fuera de ujú, Chile. Y si bien como existimos psicólogos hace varios años, como uno por aquí, otro por allá, otro por allá, en el contexto de Chile, también como a medida que se han ido sumando cinco, seis y un poco más, se van haciendo agrupaciones, asociaciones, pero por ejemplo un posgrado en psicología del deporte en Chile no, no, eso tienes que ir afuera del país para estudiarlo. ujú. Sí. Y tuviste que ir fuera también de Latinoamérica, o sea, en Latinoamérica no hay formación de psicología del deporte. Hay Hoy, Eh, Argentina tiene un par de ok. formaciones, Uruguay también desde hace bastantes años, Cuba en algún Ujú, momento fue bastante fuerte, que se han destacado por deportes en general. Brasil tiene históricamente también un par de psicólogos referentes que algo de formación han ido haciendo. Entonces, hay por aquí y por allá, pero quizás a lo mejor en Estados Unidos están mucho mejor organizados académicamente y ya muchas casas de estudios tienen los posgrados o las certificaciones formales. En España hay bastante también disponible, en Inglaterra también. ujú, Eh, pero sí, también son miradas distintas, te diría. Por ejemplo, la de Estados Unidos, bien de laboratorio, y que obviamente basado en evidencia también es una filosofía para mí, pero eso hay que transferirlo al campo de juego. Se lleva a la cancha en algún momento. Entonces, creo que ellos están más en ese desafío. España te diría que es más de campo, es de, bueno, lo aprendemos aquí y hacemos ciencia emergente a partir de lo que está ocurriendo, entonces tiene una mirada mucho más de lo real, de la realidad de juego. Pero hay un poco de todo. Creo que también hay que mirarse como cuáles son mis preferencias, cuál es mi estilo académico y también desde qué rol pretendo estar, porque hay algunos psicólogos que no se dedican tanto a la intervención, sino más a la investigación o a la docencia. Hay ujú. otros que nos gusta el campo y ahí estamos metidos con buzo, con chándal, con pants, como les dicen acá las sudaderas y eso. Eh, así que nada, hay de todo, pero Chile está todavía en crecimiento. Ok. Oye, Paz, de todas las herramientas, bueno, me has contado más o menos que lo que tú haces, ¿cuáles son las herramientas que más utilizas hoy día de todo lo que has aprendido? Porque no solamente lo que haces deriva del mundo de la psicología, ya nos contaste, además eres instructora de yoga. Eh, Cuéntame un poquito cuáles son esas herramientas. Mira, diría que la formación más clásica de psicología del deporte, y sobre todo cuando yo hice mi posgrado, como hace 20 años atrás, eh, es muy desde la visión cognitiva conductual. Para los psicólogos que entienden un poco más las corrientes, es bastante desde ahí. Y bueno, es como uno parte, entonces típico además que uno es más joven, entonces como, ah, ya, dice la universidad que es así. Pero a mí se me empezó a quedar corto muy pronto.
¿cómo va a hacer esto nomás? No, no puede ser, si está sintiendo, le están pasando un montón de otros fenómenos ahí. Entonces ahí empezó como mi inquietud. Entonces sí diría que en lo más tradicional de la psicología hay unos recursos de todas formas, pero la mirada más holística de la psicología está también más humanista incluso, esa que concibe a la persona mente-cuerpo, esa que tiene una visión de salud incluso y que los diagnósticos no son sentencias, son información y que eventualmente después que descubrimos de epigenética, de neuroplasticidad, de neurociencia, la capacidad de transformación que tenemos a nivel estructural es impresionante. Entonces ya no es como, ay, tiene esto y como, lo siento, ¿qué vamos a hacer? Que pareciera que cuando nos dan un diagnóstico, bueno, ya hasta aquí nomás llegué. Uno, mira, aquí levantamos un poco de información, planteamos unos objetivos de trabajo y no hacemos psicoterapia, hacemos entrenamiento mental justamente para sacar de la norma. En el fondo, si es que yo diagnostico a un deportista, es ponerlo en ese lugar donde se repite todo. No come, no duerme, está preocupado, tiene X. Los deportistas de alto rendimiento, la idea es, en este aprendizaje transformacional, es que salgan de la norma, que puedan ser de excepción, excepcionales. Entonces, diagnósticos y sentencias son contraproducentes finalmente para ese desarrollo de los aspectos ilimitados que tenemos de alguna forma como personas y como humanos. Exacto. Así que la mirada humanista, la psicología holística, eh, bueno, las tradiciones que son un poco más de Oriente, así como yoga, mindfulness, compasión, pero que en Occidente y en un laboratorio ya les pusimos nombres y tenemos evidencia para todo eso también. Y desde el mindfulness que recién mencionaba, amparamos tanto de eso y que bueno, es un idioma, así que también está bien, no lo estoy criticando, pero quizás estaba hace mucho tiempo antes también y eh, Con podríamos otros habernos ahorrado un nombres. poquito ahí, sí, con otros nombres. Eh, ¿Qué más son herramientas importantes para mí? Creo que la mirada sistémica, porque independiente que a veces pueda ser un deportista individual, a lo mejor con el que trabajo en X equipo en España y no estoy trabajando con todo el equipo, pero con él igual sigue siendo parte de un sistema. A mí me gustan mucho las constelaciones organizacionales, me ayuda como un poco desde el coaching sistémico a entender cómo se mueven los engranajes de este sistema y cómo al cambiar uno, cambia todo el movimiento del sistema. Entonces, es otra de las herramientas que aprecio muchísimo y que están tan ahí como fáciles de observar. Eh, Creo que desde la psicología un poco más anterior, Jung para mí es fascinante hasta el día de hoy, su trabajo de sombra y la individuación a veces es mucho de entrenarse mentalmente, al final, integrar esos aspectos que en el deporte también muchas veces están tan disociados. Entonces te diría que son varias las herramientas, desde lo más clásico cognitivo-conductual, pero sí con una relevancia ahí de lo holístico y lo humanista, eh, y un poquitito aquí, un poquitito allá, un poquitito de por acá también para poder, yo creo que al final eso, satisfacer necesidades reales de personas. Ojalá nos gustaría poner a todos en una cajita y que todo fuera ordenado y lineal, entonces si tiene esto y va a hacer esto y se le va a pasar, pero no, somos muy complejos, entonces creo que hay que tener una buena caja de herramientas para intervenir en alto rendimiento. Exacto. Y bueno, me imagino que todo esto, aun cuando el alto rendimiento tiene un contexto bien particular, esto que tú utilizas también lo podemos llevar a la vida de una persona normal que nos puede, normal digo, mal dicho, pero como alguien que Tradicional. no es tradicional, exacto, como no, que no necesariamente es un deportista de alto rendimiento, pero quisiera yo saber de las herramientas que tú ocupas, si quisieras compartir alguna que se pueda extrapolar a los distintos contextos, pero sí que tenga algo eh, particular y que tiene que ver con, por ejemplo, cuando estamos enfrentando una situación altamente estresante, no en una escala menor, no como al nivel de un futbolista que tiene que tirar un penal y que en eso se juega algo muy importante en su carrera, de su equipo, etcétera, pero como lleva a una escala menor en otros niveles de estrés,
alguna herramienta que tú quisieras o que puedas compartirnos que se pueda extrapolar también a esos otros escenarios. Y Diría varias cosas. Una, que igual todos queremos rendir en un alto nivel en algo. Y a veces queremos ser buenos hermanos, buenos amigos, buenos parejas, buenos ciudadanos. Entonces, igual hay un deseo interno de hacerlo bien, de tener logros, independiente de que los tengamos identificados como propios o heredados, pero queremos ganar de alguna manera. Entonces, el deporte, de nuevo, lo pone de una forma muy gráfica, casi caricaturesca, diría, sobre el éxito, pero no es tan ajeno a lo que nos pasa a los que estamos en la vida más tradicional también, que tenemos relaciones con distintas personas, que tenemos tareas y desafíos en el día a día, que también diría esto, que no lo veo como que fuera un estrés mayor o menor, sino que creo que son niveles de estrés diferentes. Porque al final, para ponerlo gráfico, si yo me ahogo en una piscina y me muero porque me ahogué, o si es que mi vecino se ahoga en el mar, que era mucho más grande, igual los dos nos ahogamos. Entonces, no está puesto como en el tipo de desafío lo que nos estresa, es al final los impactos que tiene lo que es altamente desafiante y las demandas que la vida o el deporte, y el deporte voy a decir, tienen. Entonces es un nivel diferente de estrés, pero sigue siendo considerado estrés. Entonces, desde el todos queremos rendir y ser buenos amigos, pareja, hijos, vecinos, lo que sea. Y estrés es estrés. Al final del día, sea un penal o sea que tienen que alcanzar las lucas o me tiene que alcanzar el dinero a fin de mes, eh, creo que igual todo parte por la quietud y hacer una pausa. Porque si no, no nos damos cuenta. Estamos en eso de el problema, lo que está ocurriendo, con el foco puesto allá afuera y de alguna forma ok, pausa. Y a veces eso es respirar, plantar los pies sobre el suelo y autoobservarse, o sea, esta camarita que muchas veces está allá afuera, evaluando, comparando, buscando ese valor personal de vuelta allá afuera, aquí, ok, ¿cómo estoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito? Y creo que ahí hay hartas de las herramientas del mismo mindfulness, de la conciencia plena, de poder observarse, de poder estar en conexión y en sintonía, en escucha de eso que uno es. Y esa pausa creo que es el punto de inflexión. No me muestra totalmente el camino, pero sí me puede mostrar el próximo paso, de alguna forma. Y en esa pausa también está la posibilidad de volver a reconectar con uno y con todo lo que somos, no solamente con el agobio, el estrés que podamos estar sintiendo, sino a su vez también con los pensamientos que me acompañan en esos momentos y interrumpir ese pequeño espacio que hay entre pensamientos con uno nuevo, con uno más amable o simplemente con visibilizar el espacio que hay o acoger las emociones que me están ocurriendo y también es preocupación y un poco de angustia y es ansiedad lo que tiene este momento, están por algo las emociones ahí, traen un mensaje, vienen a comunicarnos algo y por mucho que tratemos de, que no puedo estar angustiado, debo estar feliz, todo positivo, no sé qué, no, escucho, atiendo aquello que me pasa porque cuando soy capaz de leer esos subtítulos, transformo también. Y todo eso ocurre en el envase en el que estamos. La mente está corporizada. Entonces, en esa pausa aprendo a atender y dónde están las tensiones y de qué temperatura está mi cuerpo y qué me suena, qué no me suena, qué se siente un poco más relajado, dónde encuentro un alivio. Entonces empieza una reconexión al final con uno mismo, un reencontrarse incluso con eso que no nos gusta, porque también nos encontramos con el apretón de espalda y los pensamientos negativos y la angustia, pero necesito visibilizarla y aprender a aceptarme y a aceptar lo que me está ocurriendo para poder atravesar hacia lo siguiente que pueda venir a continuación, que viene mucho desde el diseño propio. No es que hoy por hacer esto va a ocurrir algo, pero me deja en poder personal para poder en ese siguiente paso saber que soy yo quien está dando ese siguiente paso. Y eso tiene mucho de a mi manera, en mi diseño, en mis aspiraciones, pero sobre todo en mis necesidades. Cuando hay estrés es muy importante escuchar las necesidades.
Exacto, y cómo mindfulness nos ayuda a hacer esa pausa, ¿verdad? Como a reconectar. Y no sé si es esa la herramienta que siempre utilizas para hacer esa pausa. No siempre, porque tengo características muy diferentes entre mis jugadores. Algunos se ponen un poco más ansiosos en algunas prácticas del mindfulness. Entonces las adaptamos, ocupamos esas que igual permiten una conciencia, pero de forma un poco más activa. O quizás a lo mejor en esas tareas del día a día que las hago en piloto automático y ahora simplemente les presto atención. Entonces, en una versión un poco más cognitiva quizás del mindfulness, para aquellos que se ponen un poquito más ansiosos, Ujú. eh, hay otros que se toman todo al pie de la letra y quieren hacerlo todo perfecto, porque como que rendir para ahí fuera que existiera una versión perfecta y no. Entonces, ya, ¿cómo se hace? ¿A qué hora se hace? Como, y es como, estamos estresándonos más, estamos poniendo una tarea más en nuestro plato, entonces no, no vamos a hacerlo de esta forma y hoy día queda más al azar lo que surja y vamos encontrando otras formas, pero sí te diría que de alguna forma lo que comparten transversalmente es el hacerse conscientes. Entonces, no necesariamente son las prácticas formales del mindfulness, Ujú. pero sí el uso del concepto de esta conciencia plena o intentos de conciencia eh, que nos va acercando en, bueno, paro y paro para qué, y es para darme cuenta. Ujú. Qué importante, Paz. Oye, y quisiera yo saber un poquitito de qué es lo que te lleva a ti a especializarte en esta área. No sé, si es que hay algo de tu historia de vida, de tus intereses personales, Paz, que te llevó a elegir este camino. Y también en mi historia tiene como eso que es como lo más evidente, mira, lo que típico que uno se da cuenta inicialmente, pero a lo largo de los años, como me he dado cuenta, como, yo entiendo por qué elegí esto. Y quizás desde lo más obvio, fui deportista de alto rendimiento y tuve un psicólogo que me marcó, entonces eso cuando adolescente es como, yo quiero ser como él, un poco alguien que te inspira de alguna manera y te orienta hacia un camino, pero mucho más desde lo profundo, sombrío, eso que uno no quiere aceptar de uno, pero sí siento que modelar y socializar vulnerabilidad es importante. Yo creo que muchas partes de mi vida fueron de overachiever, como de sobre rendir. Y bailo ballet, y toco violín, y sé 5 idiomas, y me saco puros 7 en el colegio, 10 acá en México, me saco puros 10 en el colegio, y era una forma para mí de complacer, de ganarme el amor de las personas, Mm. hasta que fui aprendiendo que esto mismo que decía, como mi valor no está en eso que hago, como tengo un valor personal anterior a eso y no necesito rendir para ser tomada en cuenta, considerada, aceptada, querida, que es algo que queremos todos los seres humanos y que muchas veces desde menores recursos en nuestra infancia o historias o traumas también, eh, cambiamos nuestros circuitos en el sistema nervioso por unos un poco más dañados, pero de vuelta, esto lindo que tiene de ser adulto es que podemos recablear nuestro sistema nervioso y podemos estar, me siento hoy en día así como muy competente y capaz de estar en el alto rendimiento desde un lugar de completitud, de no lo hago para ganarme algo allá afuera. Me he completado y obviamente nunca en una versión total, porque no existe, pero estoy en vías de ir completándome y desde eso que se sienta un poco más completo poder compartirlo con el mundo porque estamos cableados para conectar, porque somos con otros, porque en comunidad lo hacemos 1000 veces mejor y porque pertenecer versus encajar tiene un valor de alma tan, tan, tan grande. Entonces, a lo mejor parte esto como, sí, porque me marcó una persona en mi vida, pero en el recorrido también ha sido darme cuenta de mis propios daños y el deporte de alto rendimiento, quedarme en él, ha sido un espacio para también sanar yo y trabajar y elaborar sobre eso que han sido mis heridas y encontrar una forma de rendir sanamente, con el foco puesto en mí, no en complacencia externa, sin tener que probarme, sino que simplemente porque tengo un talento o lo que me hace paz, o lo que me hace única, también lo puedo compartir con otros y puedo tocar los corazones de otras personas igual y ayudarles a cumplir sus sueños en el caso del fútbol. Qué bonita esa resignificación que haces, como esa vuelta
ver otro significado y te agradezco mucho, Paz, que compartas también esto íntimo tuyo, tan personal, pero y que de alguna forma da tanto sentido al trabajo que tú haces y me imagino que también te ayuda muchísimo también a conectar aún más con los jugadores, con los deportistas, dado que tú viviste en primera persona también parte de lo que ellos viven. Ujú. Sí, o sea, creo que me ayudó inicialmente como con la empatía, pero eventualmente con la compasión, Ujú, como uno tiene el deseo de aliviar el dolor de un otro, claro. también porque sabe cómo se siente en humanidad común ese dolor, Ujú, pero hay que verlo para poder saber que ahí está y sentirlo, incluso, no solamente como, sí, tiene que haber un dolor por ahí, si pasemos de largo, no, es exacto. tomarlo y es difícil, pero sí para mí una parte de mi filosofía, además de mente-cuerpo, basado en evidencia, con mirar a la persona, ahora hice una certificación en trauma, en liberación del trauma desde el cuerpo, de alguna forma. Entonces también he incluido estar informado en trauma en todas las prácticas que hago, pero una de mis frases es, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, desde ahí siento que tengo que hacer el trabajo yo primero, y ni siquiera que tengo, que quiero y puedo hacer el trabajo yo, y que eso me ayuda a hacerlo también mejor con otro, y que no estoy en el Olimpo así con unas técnicas que aprendí en la universidad, estoy en el campo de juego, ahí donde quema el pasto, donde llegan las patadas, donde se falla, y a veces se acierta también. Entonces, digo, estoy en la trinchera con mis jugadores. Entonces, no me gusta tener esa postura así como de, no, hagan esto, y yo, no, 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 yo no. Es como así. Sí, Eres parte también y te pones la camiseta y ahí vas con los jugadores también. sí, sin duda. Ujú. Qué bonito verlo así, Paz. Y hoy día entonces tu relación con el deporte, ¿cómo te vinculas hoy día tú con el deporte? Yo he visto en tu Instagram como eh, tú compartes tus prácticas de yoga, por ejemplo, parte de tus entrenamientos. No sé si quisieras contarnos un poquito cómo te vinculas tú hoy día con el deporte. Sí. Bueno, llegar a México fue todo un terremoto interno, voy a decir, fue bien movilizador emocionalmente, cambio de cultura, desafíos nuevos, equipos nuevos, que teníamos también objetivos bien grandes en términos de resultados que fuimos cumpliendo de todas formas, pero estar ahí en esos momentos cuando todavía no se sabe si los cumplíamos, me hizo como redistribuir mi energía psíquica, voy a decir, y a mí me gusta mucho nadar, entonces eso lo hice, lo dejé un poco a un lado, manteniendo mis prácticas de yoga, que aunque a veces pueda ser como 15 minutos y parezca más estiramiento que una práctica más profunda y conectada, para mí es sagrado para empezar el día, es como yo, el cuerpo, vamos, entonces de alguna forma tengo que estar ahí encarnada, si no puedo demorarme bastantes horas en poder pensar. Así que yoga es parte de mi actividad física. Sí he estado muy consciente de la importancia del entrenamiento en fuerza en términos de los impactos que tiene en la salud mental y en la salud física, en la prevención de un montón de enfermedades. Y la evidencia cada vez nos muestra más esto, entonces sí le estoy destinando a diario una horita o a veces un poquito más a entrenamiento en fuerza, con algo un poco más aeróbico, pero más como trabajo de gimnasio. Creo que porque tengo el contexto muy a la mano. Llego temprano al club y ocupo el gimnasio. Entonces, tengo los mejores profesores, nada, nuestro preparador de portero, Agus, un 7, o sea, increíble ayudándome a entrenar. Están ahí otros entrenando, algunos de los fisios, David. Entonces es como que te entusiasma y como que rico entrenar en conjunto. Nuestra nutricionista es crack, la Tania, así para entrenar, te juro que a veces, como, ¿cómo lo hace? Pero entre cómo lo hace te inspira también. Entonces nosotros compartimos habitación en la concentración con la nutricionista. Y ella se está vistiendo, no sé, me voy al gimnasio, del hotel, hoteles que andamos en Canadá, en Estados Unidos, en todos lados de México, Panamá, no sé, te juro que este año, no sé ni a dónde estoy a veces, pero, y mira, y Tania no, Tania va al gimnasio y me mira y yo así, ya voy, como, sí, entonces creo que están siendo mis prácticas hoy en día, yoga como más desde lo que necesito,
y entrenamiento en fuerza porque se me ha hecho muy evidente los impactos favorables que tiene en la salud, pero también porque tengo una comunidad, un contexto, las instalaciones o las personas que me acompañan, muy inspiradoras para poder hacer eso que no siempre me gusta, tengo que decirlo, y no siempre se me hace fácil, pero sí se siente muy bien al final del día. Ya retomaré nado en algún momento. Tengo, vivimos como en un fraccionamiento que tiene como club de golf y cosas así, entonces tiene la piscina semiolímpica y todo, pero me falta todavía. Estoy a mi ritmo igual y ya retomaré, pero falta un poquito. Una cosa a la vez, como decías antes, ¿verdad? Oye, Paz, y yo, bueno, se ha pasado volando la entrevista. Te quería preguntarte también algo que me llama mucho la atención y es, ¿cómo es para ti trabajar, como, o sea, para ti como mujer, trabajar en equipos formados exclusivamente por hombres? Tiene un desafío bien en particular y te diría que como en los comienzos de mi carrera yo era mucho menos consciente y pasaba mucho más desapercibido, como no tenía perspectiva de género, creo que lo podría decir así, ¿no? Entonces normalizaba cosas que a lo mejor no eran tan normales, a lo mejor podían ser bromas o algo así, pero uno como que estaba en un ambiente masculinizado y no necesariamente sano masculinizado, sino que muchas máscaras de masculinidad o masculinidad tóxica, y en un comienzo se me hacía un poco más desapercibido, hasta que fui aprendiendo un poco más de perspectiva de género y también escuchándome mucho a mí como de, no, esto no es normal, como a ver, espérate, esto me hace ruido, entonces como atendiendo un poco eso. Y creo que ahí como poner límites bien claros y expresar, como creo que la integridad en ese sentido es muy importante, en el sentido, si yo veo algo, yo no me voy a quedar callada. Y muchas veces eso no gusta, puede sonar bélico, puede, no sé, como, no necesariamente todo el mundo va a querer del otro lado tomar o atender eso, pero eso no impide en que mi integridad haga que yo diga o visibilice algo que no está bien, que no me parece. Creo que con el cambio a nivel mundial de feminismo, de búsqueda de equidad, de nuevas formas de definirse en torno a género, eso de todas formas ha tenido un empujón y me siento absolutamente ignorante todavía al respecto, pero en mis intentos de aprender, eh, ahí voy incorporando un poco de esto, incorporando un poco del otro, y creo que llegó un momento en que fue aceptar mis aspectos femeninos, que los tenía bastante rechazados, lo que me ayudó también a darme cuenta de lo que es la masculinidad tóxica en el contexto en el que yo trabajo, que es fútbol masculino. Eh, y que bueno, también es importante hacer hincapié. En mi caso en particular, yo, mujer, trabajo con hombres, pero existe el fútbol femenino donde trabajan mujeres, donde trabajan hombres de género, eh, y que también es un ámbito muy, muy importante y tiene sus dinámicas también, y es importante tener perspectiva de género de todas formas. Pero en mi contexto, en el que de alguna forma yo he elegido, eh, poder identificar esa como lo que son las máscaras de la masculinidad, no necesariamente lo que es lo masculino, me ayuda a mi proceso interno, pero a su vez también a fomentar la integración de los aspectos femeninos y masculinos que tenemos todos, de género hombre o de género mujer, tenemos aspectos masculinos y femeninos. Entonces ahí es donde ha estado mi desafío. Sí, en distintas culturas me encuentro con narrativas bastante machistas, pero escucho, me atiendo en integridad, digo lo que creo que es importante decir o planteo lo que eh, es necesario de visibilizar. Eh, Espero también, le doy su ritmo, no todo cambia de un día para otro, pero sí lo veo como parte del propósito, integrar al masculino y los femeninos. Pasa que aquello que es a veces como más fuerte, determinado, con eso que es más contenedor y nutricio, porque hombres y mujeres tenemos ambos y necesitamos de ambos. Muchas veces en el contexto masculino están castigadas las sensibilidades. No, es que soy muy sensible. Esa sensibilidad en el alto rendimiento es anticipar una jugada, esa sensibilidad es conectar con un otro y confiar en un pase, esa sensibilidad es detectarme en las emociones que me están siendo difíciles o en esas que me ayudan a disfrutar también.
el alto rendimiento. Entonces, eso que, no, no sé, en el fútbol se ve mucho, no sé, hay cagón, cuando uno tiene miedo, como que fuera no permitido el miedo. Pero si el miedo te estuviera mostrando lo que es una amenaza real, y si el miedo te estuviera dando el camino para lo que realmente importa, o si te estuviera redireccionando energía para ir con esa fuerza a la lucha que se necesita para también convertir un gol, entonces eh, creo que si es que a los hombres que tienen menos permitidos los aspectos femeninos les ayudamos a integrar lo femenino, y a las mujeres que tenemos menos integrados lo masculino ayudamos también a integrar esos aspectos masculinos y todas las combinaciones de eso posible, creo que nos seguimos haciendo más humanos, porque nuestra realidad es así. Somos en aspectos femeninos y masculinos independiente del género en el que estamos o la identidad en la que nos identificamos, o sea, cómo nos identificamos sexualmente. Uh-huh. Exacto, y en esa integración seguro todos nos vemos favorecidos, ¿verdad? Todos salimos ganando al final. Seguro que sí. Este es el horario en que pasean los perros acá en este fraccionamiento. Estoy Así que no sé si se escuchando. escuchan detrás. Empiezan todos a pasear. Sí, no te preocupes. Dog lover. Oye, Paz, han habido comentarios muy bonitos hacia ti en todo este rato que hemos estado en el live. Alguien dice que ahora que tú ayudas mucho a su hijo con sus terapias deportivas, están muy felices de que la vida nos permitiera conocerte. Y así han mandado muchos mensajes de admiración hacia ti, hacia tu trabajo. Y bueno, yo pensaba que solo estabas en el Club Deportivo León, nada que ver. O sea, hoy día si alguien te quisiera contactar, puedes contar, aprovechando para quienes nos ven hoy día o para quienes nos van a ver en diferido, dónde te pueden encontrar, quiénes te pueden buscar. Entiendo que no solamente deportistas de alto rendimiento, también puedes contar un poquitito tú. Sí, también trabajo con algunos CEOs o CFOs, CDOs, entre el digital, el financiero, el ejecutivo, rendimiento humano, también en contexto laboral, así que eso ha sido un mundo fascinante. He conocido, te juro, que unas personas maravillosas que los adoro, esa es la verdad, como un amor que siento trabajar con ellos, impresionante. Me nutren, me educan también, así que estamos aprendiendo en conjunto harto de eso. Y si bien mis horas prioritarias están puestas en México en horario mexicano, acá en este sector del mundo, te diría que a través del Instagram es bastante fácil contactarme porque tengo a alguien que me ayuda igual, entonces puedo ir revisando algunas peticiones. Mi teléfono en general es bastante público, del WhatsApp chileno, así que también a través de eso, si llaman a la clínica alemana, van a encontrar alguna hora y telemedicina también. Entonces hay distintas formas, pero creo que en lo más directo y en mi ayuda de asistente personal, el Instagram es una buena forma de contactar a ver si puedo acompañar o guiar procesos de transformación. Buenísimo. Oye, Paz, no sé si hay algo más importante que tú quisieras transmitir, algo que olvidé preguntar o algo que tú quisieras decir aprovechando este espacio. Uh-huh. Yo creo que primero agradecerte como tus preguntas tan acertadas, con esa mirada que permiten lo humano, sí o sí. Eh, y creo que esto es lo que se me viene en estos momentos, pero como recordar quiénes somos es importante para poder rendir y para poder estar bien, que tenemos desde la sociedad, desde nuestra crianza, desde la educación, un montón de diálogos, narrativas que no son las nuestras. Entonces, como volver a conectar desde el corazón, y me refiero al órgano, todo esto, también varios descubrimientos interesantes que se hacen respecto a terminaciones nerviosas, neuropéptidos y cosas que están ahí alrededor, como volver a recordar quiénes somos para estar bien y rendir bien, es una consigna importante. Súper importante volver, tú dices, a recordar quiénes somos, a recordar lo importante al final, a reconectar con nosotros y eso creo que valoro mucho lo que nos has compartido hoy, Paz. Es un mundo súper desconocido para mí, así que te agradezco
muchísimo tu tiempo, los conocimientos que nos has compartido. Qué lindo ver todo tu trabajo y cómo tú has sido capaz de integrar todos tus conocimientos desde las distintas áreas y también el conocimiento personal, como lo has puesto también en el trabajo que realizas diariamente con las distintas personas a las que ayudas. Te agradezco mucho tu tiempo, insisto, y el haber aceptado esta invitación a conversar conmigo, a conocer más de tu trabajo y ver que en algunos temas podemos tocar temas muy parecidos, aunque estén en contextos distintos. Y me gusta mucho eso, para que podamos seguir conversando también nosotras De por todas fuera, formas. ¿sí? ¿Cierto? Sí, yo agradezco este espacio, agradezco cada uno de tus posteos que son también tan inspiradores y educativos. Creo que al final es el privilegio de ser psicólogas, ¿no? Como de dar los permisos a veces o de ayudar o educar en cómo volver a lo importante. Eh, entonces, sin duda tenemos muchas cosas en común más allá de nuestra escuela de formación o haber compartido momentos de trabajo en Chile. Hoy día ser residentes de México es parte de nuestra vivencia en común y aunque estamos en ciudades un poco distintas, seguro estamos conectadas y tenemos un diálogo o un idioma parecido para ayudar a las personas. Así que también aprovechar esta instancia para las personas que tienen que ver más con mis seguidores o quienes me acompañan en mis redes. La Paz sí es seca, como decimos los chilenos, pero es una gran psicóloga profesional y su línea de intervención es maravillosa y muy útil también para nuestros deportistas. Así que ahí estamos en comunicación y conexión. Muchas gracias, Paz. Espero que mi audiencia también pueda, bueno, que te conozca, que te sigan, que puedan seguir escuchándote, eh, seguir eh, nutriéndose de todo lo que tienes para entregar. Así que seguimos conectadas. Te agradezco Sí, nuevamente, te mando un abrazo enorme. Espero podamos por fin coincidir en algún momento para sí, poder vernos de forma presencial. sí. Y si no, te juro que el próximo live lo hacemos las dos juntas en el mismo lugar, Eso. ya sea que vengas tú a León o que me vaya yo a Ciudad de México, pero sí o sí nos vemos y hacemos la próxima intervención De juntas. todas maneras, muchas gracias, Paz. Nos A vemos ti. pronto, espero. Y gracias a todos, chicos, quienes se conectaron, quienes dejaron sus comentarios, sus buenos deseos para la paz. Les agradezco mucho también. Ya, que estén muy Besitos para bien ti, y nos Pati. vemos. Sí, un beso, un abrazo también, Paz. Que estés muy bien. Un abrazo Gracias. a todos, chicos. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.